vamos a empezar con esta gran pregunta que conmueve toda la historia humana y la divide también en la forma de relacionarse con Dios. Y es la pregunta, ¿es Dios bueno? Porque yo solamente vivo conforme a lo que creo. Si yo creo que Dios no es bueno, yo vivo a mi manera. Si yo creo que Dios es bueno, yo vivo a su manera. ¿De acuerdo? Es así. O sea que lo que yo vivo muestra lo que realmente creo. Si a mí me interesa leer la Biblia para conocer a Dios y no puedo separarme de la Biblia casi porque estoy tan enamorado de la palabra de Dios, es porque realmente estoy enamorado de Dios. Y si estoy ansioso por reunirme donde se habla de Dios, es porque realmente yo creo que Dios es bueno y que allí es importante estar. Es una cuestión de lo que realmente creemos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos el título, Dios es bueno, es la pregunta, y vamos a ir contestando con el Salmo 23. Y como he dicho, este salmo empieza y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Esos son los que creen que Dios es bueno, que pueden manifestar esta experiencia. No es una teoría, es una experiencia. Es historia de la humanidad, lo que vamos a ver a través de toda la Biblia, porque empezamos con la creación del universo y pasamos por qué estamos, cómo estamos en este mundo, con una separación de Dios cada vez mayor en algunos y cada vez más manifestada también, descaradamente incluso, sin ninguna vergüenza, y también por qué tenemos tanta guerra, tanta violencia, tantos problemas de género con engaño, mentira y corrupción, y parece que eso no tiene solución. Vamos a ver por qué a través de la Biblia, de lo que vamos a ver este año, y vamos a terminar en Apocalipsis, donde no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá guerra, donde Dios va a ser todo en todos y nosotros, los que estamos con Él, que hemos entendido que Dios es bueno, vamos a disfrutar eternamente de que Dios es bueno y vamos a experimentarlo entre todos, sin ninguno ser excluido. Solamente estarán excluidos los que no creyeron que Dios es bueno y vivieron a su manera. Creyeron incluso a Dios, pero a su manera. Y vamos a ver que esto es la vieja mentira que la humanidad está arrastrando. Así que Dios es bueno, nosotros decimos que sí. Y aquí, él dice, el escritor, que es David, que es una persona de las más conocidas de la antigüedad, que escribió, él dice, Dios, el Señor, es no solamente pastor, sino es mi pastor. Y es algo que sale de verdad de su corazón. Él lo dice con todo su ser, con todo su amor, con toda su forma de pensar y de vivir. Y cuando él no ha vivido a la manera de Dios, se arrepintió profundamente. Tenemos por lo menos 2 salmos donde le vemos totalmente destrozado y reconociendo que ha pecado contra Dios y contra Dios solamente, y clama a Dios y da gracias luego a Dios por haber sido perdonado y restaurado a la relación con Dios sin merecerlo de ninguna de las maneras, pero por la bondad de Dios. Y él escribe este salmo diciendo, Dios es no solamente el pastor, sino mi pastor. Ahí está la pregunta. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Que Dios es tu pastor personalmente en algún momento? ¿Tú puedes decir que Él no era tu pastor y luego tuviste un tiempo de arrepentimiento, de conversión, de quebrantamiento, de volver a Dios con todo tu ser y has experimentado que a partir de este momento Dios definitivamente pasó a ser tu pastor y tú empezaste a ser suyo? Ahora, ¿por qué llama a Dios pastor? No es una figura simplemente poética, ni siquiera. Es una figura bien elegida. Primeramente, él había sido pastor y sabe lo que es un pastor. Además, en aquel entonces,
Uno de los trabajos más conocidos era ser pastor, evidentemente. Era importante para la economía de las familias y para la economía del país, etc. Pero el pastor era una figura muy respetada precisamente porque, vamos a ver, era una persona que tenía un conocimiento individual y personal y profundo y cercano con cada una de sus ovejas. Las conocía cada una por su nombre, aunque eran 600. Era una persona con capacidad. Se le confiaba el futuro de la economía de la comunidad de personas o de vecinos incluso, y confiaba todo el mundo en su capacidad y él respondía con esta confianza. Él guiaba a su rebaño por los senderos seguros, no de cualquier manera, no se quedaba dormido y venía una bestia a arrancarle ovejas. Jacob, por ejemplo, pudo decir que jamás de los jamases ninguna bestia le había arrebatado ninguna oveja, que era responsable. Y si hubiera sido, en algún momento, él lo hubiera también reemplazado. Un pastor con toda su capacidad y responsabilidad. Es una persona con compromiso de dar su vida por las ovejas. O sea que él estaba constantemente arriesgando realmente su propia vida porque estaba dispuesto a defender a sus ovejas con su propio cuerpo. No era un asalariado que decía, bueno, no vale la pena, que pase lo que pase, aquí no he visto nada. Falta una porque se ha enfermado y voy a mentir. No, era una persona, como he visto, conocimiento individual, una relación personal, con un amor a cada una de las ovejas, con una capacidad, con un compromiso. Y cuando Jesús dijo, prestad atención a esto, cuando Jesús dijo algo insólito en su tiempo y dijo, después de saber todo el mundo que David había dicho, Yahvé, el único Dios verdadero, es el pastor, él dijo, yo soy el buen pastor. ¿Te has pensado eso? Yo no sé lo que hacen los testigos de Jehová con esta gran verdad, pero se les da de bruces, o sea que no se les cuadra de ninguna forma, porque Yahvé es el buen pastor y Jesús dijo literalmente, yo soy el buen pastor. Es como si yo dijera, yo soy Dios, queridos, yo soy el pastor de Salmo 23. Sería, una blasfemia terrible. Y Jesús no era un blasfemo, era el Dios visible que representaba al Dios invisible. Y dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dijo? No solamente para guiaros, no solamente para estar con vosotros, no servir para conoceros, sino el buen pastor que da su vida por las ovejas. No solamente estando con ellos en el peligro, sino, él dijo también, yo soy la puerta. No sé si habéis entendido eso cuando Jesús decía, yo soy la puerta. Antiguamente el pastor tenía su corral para las noches, donde más peligro había de ser atacado las ovejas, y como él necesitaba una puerta para vigilar que no entrara ninguna bestia, nadie que pudiera hacer daño a estas ovejas, él se puso en medio entre lo de afuera y de dentro como puerta, su propia vida. Así que nadie podía hacer daño por encima de su cadáver, en ese sentido. Y efectivamente, literalmente, Jesús, para salvarnos a la manera de Dios, no como la gente cree que puede salvarse, sino a la manera de Dios, Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida. Y nadie me la puede arrebatar, pero yo sí que la voy a entregar voluntariamente. Y tengo que ser crucificado, tengo que ser rechazado. ¿Por qué? Porque Isaías dijo, todos hemos sido descarriados como ovejas. Y Dios, el Padre, cargó en él, hablando del Mesías, de Jesucristo, en el futuro, nuestra iniquidad para salvarnos. Ahí tenemos el gran mensaje, también la capacidad de entender por qué necesito arrepentirme, convertirme, aceptar a Jesucristo como mi Señor y único Salvador, porque solo Él es el camino al Padre por su muerte en mi lugar.
El buen pastor da su vida por las ovejas, dijo Jesús, y fue una revolución. Y de hecho por eso le crucificaron, porque dijo, yo soy Dios el Hijo. Nada me falta. Eso no es una teoría, según aquí se expresa David. Nosotros todos percibimos que es una experiencia profunda, radical en su vida. Me acuerdo de haber leído en un artículo lo que pasó en un momento donde hubo una lectura, de las muchas, porque es el salmo más leído en toda la historia de la humanidad, tanto privadamente como públicamente, en funerales, por ejemplo, en películas se menciona el Salmo 23, por ejemplo, luego veremos algo sobre eso también, pero en cuanto a eso lo que estoy diciendo, hubo una lectura pública de parte de un profesional en la lectura pública, en la entonación, con su voz, brillante, impresionante, uno de los mejores. Y el público quedó impresionado. Pero lo que a mí me impresionó al seguir leyendo fue que apreció otro señor ahí del público que por sorpresa él pidió también poder recitar el Salmo 23. Y lo hizo de tal manera que los que estaban ahí presentes empezaron a tener los ojos mojados. Antes estaban impresionados intelectualmente, pero ahora estaba tocado su corazón. Se dieron cuenta que este hombre tiene esa relación con Dios. Conoce este Dios, desconocido por muchos, y tiene esa relación. Y es verdad que este hombre está expresando con todo su ser que el Señor es mi pastor, nada me falta, y todo lo demás. Eso quiero que sea también la experiencia de todos nosotros. Y si no, escucha bien cómo puedes tenerla. Pero primero vamos a ver que realmente es algo importante tener esta experiencia y descubrir que Dios es bueno. Tenemos un problema en cuanto a eso, porque hoy en día, si os habéis fijado, por ejemplo, en Nochevieja, hay un grupo muy conocido en España que se llama La Oreja de Van Gogh. No voy a hacer publicidad, pero bueno, por decir que son ellos que lo han cantado, para que lo puedas escuchar en YouTube y puedes verificarlo, cantan una nueva canción y sorprenden, porque han cogido la onda de la supuesta nueva espiritualidad, que no es otra cosa que la vieja mentira desde el principio de la humanidad, y cantaron lo siguiente. De repente yo cuando escucho la canción, canta, yo creo en Dios. No con esta voz, evidentemente. Ni esta melodía, porque no me la sé. Y digo, wow, qué hipócritas. Eso no creen en Dios, ni saben quién es. Pero luego aclararon, pero sin ninguna vergüenza. Pero a mi manera, esa sonrisa, a mi manera, mire qué bonito, qué inteligente, ¿no? Que suene muy simpático, muy, no sé, muy moderno, ¿no? Muy inteligente, ¿no? A mi manera, ¿no? No. Pero mira, es luego dando vueltas a la cabeza y digo, mira, es como si alguien dice, con toda su ignorancia, dice, yo creo en la ley de la gravedad a mi manera, señores, a mi manera. Cuando realmente la ley de la gravedad determina su manera de estar de pie, su manera de andar. Tú no puedes viajar por el mundo sin respetar la ley de la gravedad, porque tienes que saber a cuánto tienes que estar a distancia para dar tiempo para frenar, porque la ley de la gravedad, si no, te va a matar, hombre. La ley de la gravedad no se puede inventar cómo funciona. Se tiene que respetar, saber que es buena para lo que es, y saber conocerla y saber relacionarse con la ley de la gravedad, pero nada de inventarse. Y lo mismo pasa con Dios. A Dios no hay que inventarlo, queridos. Vamos a ver, aquí tenemos esta forma supuestamente nueva espiritualidad, que es la vieja, porque ¿sabes lo que dijo el enemigo de todos nosotros?
el enemigo de Dios que estuvo antes que fue creado el ser humano, él dijo, no vamos a discutir que si Dios existe, claro que Dios existe y habla. Pero lo que él dice, interprétalo a tu manera. Así vas a ser realmente próspero, así te va bien en la vida. Y eso se lo creyeron. Y se rompió toda la relación con Dios, se destruyó la humanidad entera. Comenzaron a discutir los primeros, la primera vez, la pareja. ¿Tú has discutido alguna vez con una pareja? Pues mira, ahí está el problema. En aquel entonces empezó la cosa porque creyeron que sí se puede creer en Dios, pero a su manera. Así de sencillo. Eso fue toda la mentira y fue toda la tragedia y todo el resultado. Desde entonces tenemos asesinatos, violencia, tenemos violencia de género, tenemos guerras, tenemos divisiones, tenemos soledad, tenemos todo lo que tenemos. ¿Y a ti te gusta cómo está el mundo? A mí no. A mí no me gusta. Porque lo bueno que tenemos es lo que nos recuerda de que somos hechos a la imagen de Dios, que por lo menos sabemos que si hacemos mal, si mentimos, es mentira, no es una variedad de la verdad. Si matamos, sabemos que somos violentos. Si discutimos y rompemos relaciones, sabemos que hacemos daño. Somos seres hechos a la imagen de Dios con una gran responsabilidad y capacidad también. Pero no me gusta cómo está el mundo. Pero el mundo está, queridos, por eso. Porque creo en la ley de la gravedad a mi manera. ¿Cómo resultaría eso? Sería un desastre. ¿Me explico, no? La ley de la gravedad es casi omnipresente y determina casi todo. Hay que respetarlo, no se puede inventar. Hay que conocerlo, hay que saber cómo alinearse con la realidad. No se puede inventar algo así. Y creemos a Dios a su manera. Es algo triste, es algo cómico y termine de cualquier manera menos de forma buena. Así no vamos a ninguna parte, queridos. Y con esa nueva tendencia de espiritualidad, que incluso algunos creen que eso tiene que ver con el cristianismo, que eso tiene que ver con la iglesia, eso tiene que ver con Dios de verdad. Porque tampoco conocen a Dios, no saben discernir, no saben que es exactamente la voz de Satanás, no de Dios, que repite la voz de estas personas exactamente lo que Satanás dijo. No se dan cuenta porque no saben distinguir entre la voz de Dios y Satanás, así de sencillo. Porque la oveja escucha a su pastor y sabe que es su pastor y sabe que el otro es el ladrón que viene a robar, matar y destruir, como Jesús dijo. El ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido dando mi vida por vosotros porque quiero daros vida en abundancia. Esto sí que es ser fuerte, queridos. Saber qué lugar tengo yo. No hay que inventar a Dios. Nueva espiritualidad es la vieja, falsa espiritualidad engañosa, mentirosa y destructiva de siempre. Y veréis los resultados. El amor se enfriará cada vez más, habrá cada vez más egoísmo, cada vez más desfachez, cada vez más sinvergüenzas, cada vez más gente como algunos que dicen yo no necesito estar sujeto a ninguna ley, hago lo que quiero, soy Dios aquí del universo. Y si me como lo que me como, aguantar todo el mundo. Lo conocéis, ¿no? La voz también de ¿no? Que es otro farsante. ¿Quién quiere ser oveja? Ahora ese es el otro problema. ¿Quién quiere creer en Dios? Era la primera pregunta. ¿Dios es bueno? Hombre, hemos visto que Dios es bueno. Es la única alternativa a lo que no es bueno realmente. Pero ¿quién quiere ser oveja? Hoy la sociedad mira al que es independiente, al que hace las cosas diferente, que viste de cualquier manera pero no como el otro, y que dice barbaridades si hace falta pero por lo menos hace gracia, que sea radicalmente libre,
opuesto a todo lo que incluso es bueno. No importa, pero eso sí que impresiona. ¿Acaso tienen mala fama las ovejas también? Porque se les llama tontas. Pero mirad, tengo una buena noticia para vosotros. De tonto no tienen absolutamente nada. Eso es una mala fama que se les ha dado a las ovejas, incluyendo culpa de los pastores que predican y los predicadores, etcétera, etcétera, y de los loros que somos a veces, que repetimos lo que otros han dicho sin mirar y pensar. Pero la oveja es súper inteligente. Lo que pasa es que en comparación con Dios, claro, Dios es todo omnisciente, todopoderoso. Vale, no es así. Pero la oveja entre los animales es, por ejemplo, un animal que puede reconocer los caracteres faciales de cualquier compañera suya de su rebaño y sabe que este es su rebaño y las otras no las conoce. Y tiene memoria para ello. Conoce las caras de las personas que va conociendo también. Aprende del grupo. Aprende a abrir las puertas, por ejemplo, de su corral y cerrarlo. Y sabe dónde están los caminos los más seguros, los mejores, y sabe dónde está el peligro. Tiene una inteligencia también que prevé el peligro, siente el peligro, porque tiene tanta inteligencia que puede estar estresado. Tú sabes que los que están muy estresados son los inteligentes. El que no es muy inteligente nos estresa. Pero la oveja se estresa muchísimo porque presiente los peligros, tiene tanta inteligencia. Y así podríamos seguir. La oveja es inteligente. Lo que pasa es que no puedes compararlo con, no sé, con un gorila, por ejemplo, porque es más inteligente, o una ballena azul, por ejemplo, tiene muchísima inteligencia, pero tiene su inteligencia. No es justo decir que la oveja es tonta. O sea que cuando nosotros leemos este salmo y nos vamos identificando obligatoriamente con que nosotros, si Dios es el pastor, nosotros somos las ovejas, no tengamos ningún complejo de ningún tipo. Además, David lo escribió siendo ¿quién? David no estaba escribiendo pensando que es tonto. Era uno de los mejores, más inteligentes gobernantes de la historia, de la antigüedad. Demostraba sus destrezas en todos los ámbitos. Era una persona además súper valiente. Es conocido por haber matado al Goliat sin ningún tipo de temor. ¿Me damos cuenta? No estamos hablando aquí del pastor que tiene 4 tontos alrededor de sí, sino es pastor de las ovejas, y las ovejas son precisamente inteligentes en saber que son ovejas y que la oveja necesita a los demás del rebaño y necesita el pastor. Eso es inteligencia. Si fuese tonta, sería por ahí sin darse cuenta. Pero sabe que debería estar en el rebaño, sabe que debe estar con el pastor y depende de ello y lo disfruta, como lo describe aquí David, el autor de este salmo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imagínate que alguien dijera, mira, el pez tiene que ser tonto si nunca sale del agua saltando a la tierra. Porque no sabe, mira, es tonto, no sabe. No, es que, a ver, tú entiendes, el pez está hecho para estar en el agua. Si saliese del agua saltando donde no debería saltar, estaría tonto. Le habrías drogado o algo así. Habrías metido droga ahí en el agua, no sé, en la piscina, donde esté. Y saltaría porque estaba loco. Habría vuelto loco por la droga o algo así. Si el pez es cuerdo, sabe precisamente que no, la libertad está en el otro lado. Está por voluntad suya no saltar del agua, disfrutar de lo que Dios ha hecho por él, darle agua y esa capacidad de nadar, respirar, etcétera, etcétera, lo que es un pez. O sea que no es debilidad ser oveja, es inteligencia, es fortaleza, es saber estar. Ahora, yo te pregunto, ¿tú sinceramente sabes estar con Dios?
No pregunto solamente a gente que no es creyente, que no se considera cristiana, que no lee la Biblia, sino te pregunto también a ti, que llevas años diciendo que eres cristiano. ¿Tú realmente crees a Dios a su manera? ¿Eres realmente un lector de la palabra de Dios asiduo, serio? ¿Realmente te interesa entender lo que dice y cambiar lo que no está bien? Porque lo que piensas no es correcto y te vas a dar cuenta, si quieres darte cuenta, quieres cambiar, pides perdón a Dios, pides perdón a los demás por haber hablado mal de Dios de la forma como tú hablaste de Él porque te has equivocado, porque Dios no es así como tú dijiste. O también tú eres creyente en Dios, pero a tu manera. Examinémonos, porque en lo que hacemos mostramos lo que creemos. Si no leemos la Biblia todos los días, dudo mucho que tú creas a Dios a tu manera, a su manera. Das evidencia que no te importa creer en Dios a tu manera. ¿Me explico? El que no le importa pasa de la Biblia, de ser constante, de saber más, de formarse, de corregirse, de preguntar, de tener interés. Por ejemplo, hay algunos entre nosotros que destacan por el interés. Se mueren por llegar al siguiente día para preguntar, oye, aquí hay algo que no entiendo y quiero saber lo que Dios piensa, porque yo quiero creer a Dios a su manera. Ellos son ejemplo para nosotros porque tienen este hambre y sed de Dios y por la justicia de Dios. La cultura de a mi manera es la vieja mentira y peligrosa de siempre. Y David no era débil, recuerda esto, pero estaba en lo correcto. Se compara con Dios y con Dios él podría haber dicho, yo soy polvo de la tierra. Pero se dio cuenta, no, polvo de la tierra son las naciones que no conocen a Dios. Son los ateos que creen que todo es materia. Pero realmente las personas que conocen a Dios son seres queridas, conocidas, amadas, que el Creador da su vida por ellas, por salvarlas, por conducirlas, cuidarlas y garantizar su seguridad a toda costa. Y dice, el Señor es mi pastor y yo sé que nada me falta. Así que el creyente dice, con gran alegría, soy oveja y el Señor es mi pastor. Bueno, os cuento, ya he dicho esto alguna vez, que aquí está Rebeca, discapacitada 96%. Voy a recordaros esto de que nosotros todos los días, si no 2 veces, cantamos una canción que empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada te falta, etcétera, etcétera. Lo cantamos. Mientras que doy el biberón, lo primero que hago por la mañana o lo último de la noche también, lo vuelvo a cantar. Y el día siguiente también, y el día siguiente también. Y la miro y digo, el Señor es tu pastor, nada te falta. El Señor es mi pastor, nada nos falta. De mi familia, el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. Le adoramos, le amamos, le agradecemos, confiamos, confirmamos nuestra seguridad y disfrutamos de ello. Porque nada me falta no quiere decir tenerlo todo. Por ejemplo, Rebeca, el 96% le falta, porque tiene 96% de discapacidad. Por eso se llama discapacidad, porque le falta. La capacidad, 96% es mucho. Pero no le falta nada. Te voy a decir una cosa. Dios no solamente ha elegido a David o ha aceptado a David su fe y su disposición de servirle, sino también, Pablo ha dicho, a los que se han creído poder inventarse a Dios a su manera, los corintios, con su filosofía, sin preguntar a Dios, ¿qué piensas tú de lo que pensamos de ti, de lo que decimos de ti, de los dioses, de Olimpo, etcétera, etcétera, también? Bueno, Pablo dijo, cuidado vosotros, que os
os creéis tan importante que podéis inventar a Dios y creer a su manera? Porque si sois realmente importantes, poderosos y muy inteligentes, os vais a dar cuenta, lo más tardar cuando morís, primeramente, que habéis sido necios, totalmente insensatos, que no tenéis ni idea de lo que sabría porque Dios es el único sabio Dios. Primera lección. Segunda, os vais a quedar sin poder, sin nada en absoluto, porque la muerte va a hacer justicia y va a juzgar a las personas que confiaron en esta vida y en su propio Dios que se inventaron. Y vais a quedar sin nada. Encima, Dios ha establecido el día para juzgaros. Cuarto, la lección, os vais a dar cuenta, y si no, mirad los creyentes de Corinto, Dios ha elegido soberanamente y porque quiso, ha hecho posible que precisamente personas que no son poderosas, que tienen discapacidades, que tienen una vida inmoral del pasado, que los ha destruido, incluso mentalmente, ha destruido su vida, les ha hecho unos que son de pena, que han sido ladrones, que han sido asesinos entre vosotros, que habéis sido inmorales, pero Dios ha hecho posible que vosotros manifestéis que Dios es vuestro pastor y os ama porque Dios no hace acepción de persona. Y Dios es tan grande, tan sabio, que de toda forma el más sabio para Él no es sabio. En su sabiduría menos todavía. Pero Él no necesita los sabios, no necesita los poderosos para manifestar su poder y su sabiduría. Él puede, todo lo contrario, elegir al que no sabe, al que es el más débil, para reírse un rato de los que confían en su poder y en su inteligencia. Yo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ir a la universidad, pero no soy universitario. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dijo, puedes seguir estudiando o puedes estudiar en mi escuela de discipulado y aprender a plantar iglesias, con 19 años. Y escribí a los que querían promoverme, voy a renunciar a todo porque tengo otro propósito. Y en mi carrera podría haber pensado, bueno, voy a ser un pobre de toda la vida. Encima que sepas que nunca he cobrado ningún salario, como pastor tampoco, por lo que realmente aprendí. Nunca, ningún salario. Ni allá, ni aquí, ni nunca, ninguna parte. Nunca. Siempre he trabajado con mis manos, he confiado que Dios sabe cómo hacerlo para sostenernos. Y nunca nos ha faltado nada. Y que tú estás aquí en este local, ¿sabes por qué? Porque nos nació Rebeca. Hace 34 años, y cuando nació, vino una chica joven para conocer a Rebeca, para ayudarla. Sustituyendo a otra que iba a venir, pero no podía, vino ella. Y vino ella. Y así nuestra vida empezó a mejorar en todos los sentidos. Espiritualmente aprendimos un montón a través de su iglesia, a través de los que la enseñaron a ella y que plantaron la iglesia ahí, en Austria. Y luego, no solamente esto, sino que nosotros conocimos otros muchísimos. Luego aquí vino otra, y luego aprendí a ser profesor de alemán. Yo soy fatal para los idiomas, pero malo, de lo más malo. Y saqué un 10 sobre 10 y era profesor aquí en Antolín, en el instituto aquí, a través de un instituto aquí de idiomas, para que te das cuenta. Y Dios empezó a hacer cosas en nuestra vida a partir de Rebeca. Y si tenemos ese local, es porque nació Rebeca. Y si nosotros vivimos donde vivimos, es por Rebeca. No porque yo soy universitario, no porque soy un gran empresario que cobra un montón de dinero por mi inteligencia, ni mucho menos. También hemos tenido una empresa por Rebeca. Y otra empresa tenemos todavía por Rebeca también. Y seguimos aprendiendo por las relaciones que Rebeca nos ha dado y por los ojos que Dios nos ha abierto a través de Rebeca.
porque nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas. Por ejemplo, que esta vida vale cuatro cosas. Nada. Lo importante es la vida eterna. Si no, pobre de nuestra hija, si esto fuese la vida. Ella la espera la vida. Aquí está de paso. 4 segundos vamos a estar aquí. No más en comparación con la eternidad. Y nuestra perspectiva, nuestra vida cambió muchísimo. Y así podría hablar, queridos, pero poner detalles que vais a alucinar, que no es el momento. Pero yo me alegro mucho poder decir, yo soy oveja y el Señor es mi pastor. Y nada nos falta. ¿Qué os parece? ¿Es Dios bueno? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Es el mejor antídoto contra el estrés, la ansiedad, la soledad, el pensar que no vales para nada, que vale la pena quitarte la vida. Aquí se te quita de repente. En verdes pastos me hace descansar porque la relación con Dios es siempre pasto verde y siempre es descanso en medio del conflicto. Jesús, por ejemplo, era capaz de dormir en medio de una tormenta y le tuvieron que despertar y decir, ¡oh, vamos a morir! ¡Despiértete, maestro! No te das importancia en nuestra vida. Le tuvieron que despertar porque él vivía en pastos verdes y le hizo descansar incluso en medio de la tormenta. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas diariamente, está hablando de presente continuo, me guía por sendas de justicia, que también podría ser de prosperidad espiritual, de prosperidad de mi alma, prosperidad en mis diferentes relaciones, en mi ministerio, en todo lo que realmente es justo lo que Dios quiere que tenga o que disfrute por amor a su nombre. No se trata de ti, se trata de Él, de su nombre. El mayor problema de esta gente que se inventa a Dios y luego dice, y creo a mi manera, es que se van a quedar absolutamente solos con su único Dios que se han fabricado, que encima no les puede salvar jamás, porque no existe. O sea que incluso los que tienen ídolos y rezan a ellos, dame trabajo, reza por mí, por perdón de mis pecados, por lo menos tienen una figura, por lo menos existe la figura, ha existido incluso esa persona, aunque estén totalmente equivocados, pero por lo menos un poco más razonables son, pero inventarme a Dios de la nada, porque yo me creo capaz y soberano e inteligente para hacer eso, eso es de lo más absurdo que existe, que da pena. Y Dios, el Dios de amor, está muy dolido con esto, muy dolido porque nos ama. Aun si voy por valles tenebrosos, que otras traducciones dicen sombra de muerte, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Y recuerda, el Salmo termina diciendo, y estaré en la casa del Señor para siempre. Aquí está diciendo sombra de muerte. ¿Tú has visto alguna vez en alguna ocasión, en alguna publicidad, por ejemplo, sobre asesinatos, que la sombra haya asesinado a alguien? Nunca, no. Las sombras no matan. Y dice aquí que paso por el valle no de muerte, de sombra de muerte. Quiere decir, por ejemplo, el COVID era como una sombra de muerte si no te ha matado. Y veo que no te ha matado, estás aquí, ¿no? Has pasado por la sombra de muerte. Otros han pasado a la casa del Padre, sí, al final, pasando por la sombra de muerte unos días y se han muerto porque han estado luego para siempre en la casa del Señor. O no, porque no han creído en el Dios que realmente les puede salvar, el único. Pero me explico. Aquí cuando se utiliza este versículo, por ejemplo, para los entierros, si se menciona aquí como si aquí se tratara de la muerte, cuidado, cuidado con esto, de repetir errores. Aquí no está hablando de ningún funeral, de ninguna persona que se haya muerto. Se está hablando de una cosa
muy importante. Por ejemplo, el otro día estuve invitado para tomar unos vinos con unos directivos de aquí de Burgos. Tuve ese privilegio porque fui al azar un concierto en honor de Rebeca, así les conocí. Y uno de ellos es un empresario importantísimo de Burgos, de España y de Austria. Y él me compartió que su carrera la aprendió bien trabajando en mi país, subiendo con vacas a las montañas como estudiante de ingeniería. Curiosísimo. ¿Por qué? Porque es un trabajo duro. Subir con vacas cientos de metros más sobre el establecimiento normal y pasto normal es un gran trabajo. Hay que guiar, hay que asegurar, hay que prevenir accidentes, peligros de bestias. Bueno, hay que estar en la intemperie, hay que sacar ahí la leche y hacer queso 1000 metros más alto. Y hay que estar ahí solo. Pero dijo, yo lo he hecho porque gané mucho dinero y pude estudiar mientras tanto. Pero ¿sabéis por qué se hace eso? Porque cuanto más alto una hierba crece, más raíces tiene que echar para que pueda sobrevivir, para que pueda coger el agua suficiente para poder no secarse. Y cuanto más echa las raíces y más profundas que sean, más alimento, más minerales de la tierra va a sustraer y va a contener. Y eso lo sabe el que tiene ovejas, que tiene animales, que los pasta. Sabe que lo mejor está arriba. Lo que pasa es que cuesta mucho. Y aquí David sabe esto y dice, Dios en su grande misericordia, porque quiere lo mejor para mí, Él también me ha hecho subir por valles de sombras, de muerte y tenebrosas, para llevarme a las alturas a disfrutar del banquete en vista de mis enemigos. Es lo que dice más adelante. Y en este tiempo no temeré, ¿qué dice? ¿No temeré mucho? No temeré mal alguno. ¿Tú sabes lo que es alguno? ¿Alguno? ¿Tú no tienes ningún piojo? Espero, ¿no? Que sea ninguno. ¿Me explico? Ningún miedo. Porque tú estás conmigo. El Dios omnisciente, todopoderoso, el autor del universo, el sustentador, el Dios bueno, el Dios que se define por ser el Dios de amor, que da su vida por su oveja, por amor de su nombre, porque su nombre está implicado en su oveja. Tú ves una oveja miserable, verás un pastor miserable. Tú ves una oveja bien alimentada, bien cuidada, verás un pastor que sabe ser responsable y ser bueno con sus ovejas, y competente y fiable, una persona admirable. Y por amor de su nombre no tenemos que temer, temor alguno, pase lo que pase. Ya, yo lo digo así, porque es una gran verdad, pero luego lo vivo yo también. El otro día, con 4 golpes bajos, en pocos días, por lo de Rebeca, también hemos pasado por un valle un poco sombrío. Pero ¿sabes por qué? Pasa por ahí, porque te acercas más al pastor. Ayer alguien lo dijo en nuestro grupo. No es la única razón, pero sí es una razón. La oveja se da cuenta, como nunca, que ahora sí que tiene que estar cerquita, bien atenta a todo lo que diga el pastor y lo que vaya, si no va, si va para aquí, para allá, si se siente, si no va, no puede estar despistada en ningún momento. Y es lo mejor, es cuando nosotros nos transformamos y somos como el pastor al final, cogemos su manera de ser, de manera de pensar, de conducir por la vida. Y tu vara
de pastor me conforta. Ahí hay una vara bien peligrosa para las bestias, porque como el pastor se las tire a la cabeza, justo ahí donde mata, de un golpe, el pastor sabe hacerlo y no duda en hacerlo. En usar su vara para matar cualquier bestia a la distancia que haga falta. Sabe, tiene una puntería envidiosa, acierta, siempre. Y la oveja lo sabe. Y también tiene un gancho, algunas de estas, para que si hay un precipicio y la oveja está con una pata así, hombre, si no la coge del cuello y la retira, se va para allá. Y el pastor sabe cómo tirarnos para él. Por las circunstancias, sí. Por la palabra de Dios, sí. Por alguno que dice, oye, que vas mal, vas peligroso tú. A ver, ¿cómo no sigues así? Espero que no sigues así, porque te va a pasar esto. Que no nos enfademos, que son personas que Dios ha puesto para que no nos desviemos, que no caigamos, para evitar cualquier mal. Me reconforta también esa palabra, habla de volver a rehacernos a la imagen de Dios. La sombra no mata, recuerda. El propósito del valle es para nuestro bien, para cercanía, para ir a lugares mejores. La vara y callado, como algunos dicen en la traducción, 2 herramientas son para nuestra defensa y son imprescindibles. Dispones ante mí un banquete porque ya estoy allí con estas hierbas maravillosas que saben, vamos a gloria, que nutren esos alimentos sólidos que tienen las personas maduras que han pasado por esta vida y van conociendo a Dios. Y Hebreos dice, deberíais todos vosotros tener capacidad de digerir comida sólida espiritual. Pero sois niños, tomáis leche, como corderito que está todavía dependiendo de la madre. No sabe ni siquiera comer la hierba por su propia cuenta. Dice Hebreos, que no seamos así, que vayamos dejando a Dios trabajar en nosotros, que seamos personas que aprendamos a estar más cerca de Él y disfrutar de estos lugares donde ya vamos teniendo madurez y capacidad de asimilar y disfrutar el banquete en presencia de mis enemigos. ¿Qué enemigos? Por ejemplo, allí puede haber mosquitos. Ayer lo expliqué para los niños también, ¿verdad? Los mosquitos vienen. Malo cuando ya no suena, porque han picado. ¿Y sabe lo que hace el mosquito con la oveja? Busca dónde meter sus huevos, porque es buen alimento el cerebro de la oveja. Deliciosísimo para las larvas estas de los mosquitos. Con eso crecen fabulosamente, pero se comen el cerebro de la oveja. ¿Y tú sabes lo que duele eso? Una larva que va comiendo el cerebro, día a día, hora tras hora, minuto por minuto, las ovejas se vuelven locas, se tiran contra las rocas, contra el suelo, se hacen daño, algunos mueren en esto. Y entonces el pastor tiene aceite y impide de esta forma, repela de esta forma los mosquitos y la picadura y las larvas, y que su mente se vuelve loca. ¿A ti te suena también que alguna vez te has vuelto loca o loco en tu vida? Por las circunstancias, por lo que te han dicho, por lo que has visto en la televisión, lo que te han escrito, una llamada, en el trabajo, en el sueño. De repente te vino una idea, una ansiedad, que no sabes ni de dónde viene, pero son picaduras del enemigo que el Espíritu Santo es el aceite que nos unge a los creyentes hoy en día y evita que el enemigo ponga sus huevos en nuestro cerebro y crezca su generación de mentiras, de engaño, de ataques y nos vuelvan locos tarde o temprano o nos aparten de Dios. Y has llenado mi copa a rebosar, porque la copa en la Biblia es una forma figurativa de hablar o de juicio o de bendición. Aquí evidentemente, ¿qué es?
bendición en abundancia. Dios es un Dios que bendice. Mayor nutrición entonces, ungido, muchas bendiciones, nada me falta en Jesús. Una última apunte por el nuevo pacto. Es lo que vamos a aprender cuando ahora leemos desde el principio de la Biblia, de la historia hasta el final, pasando por nuestros tiempos. Nosotros no estamos en tiempos de David. David estuvo bajo el mandato de los 10 mandamientos, el viejo pacto de Sinaí con Israel. Poco tenemos que ver con ello, evidentemente con el mismo Dios, pero no con este pacto. Nosotros tenemos un nuevo pacto, completamente diferente. El otro estaba escrito en 2 tablas, 10 mandamientos. El otro, el nuevo, está escrito por el Espíritu Santo, grabado en nuestro corazón. Y por eso sabemos qué es lo que Dios quiere y lo que no quiere. Y por eso amamos su palabra, porque forma parte de nuestro ser, la palabra de Dios. Es el ADN de un cristiano, la palabra de Dios. Por eso cuando lee la Biblia, siendo recién convertido, de repente entiende la palabra de Dios. De repente sabe que es su libro, que es su Dios que le habla personalmente. Y que lo que dice, eso puede experimentar. Y tiene hambre y sed de la palabra de Dios. El nacido de Dios tiene hambre de la palabra de Dios. El que no ha nacido de Dios no tiene hambre porque está muerto en delitos y pecados todavía. Está separado de Dios, no conoce a Dios, no ama la palabra de Dios. Lo tiene como un libro que hay que leer, porque el pastor dice hay que leerlo. Qué pesado es este que nos manda mensaje que hay que leer la Biblia. Pero por Dios, será como si mi abuelo no lo leyó, ni siquiera el cura. Ni el cura aquí, ni el arzobispo de Burgos lee la Biblia todos los días. Y ahora vamos a leer todos los días la Biblia. Sí, porque tú has nacido de la palabra de Dios. Es tu ADN, es tu vida. Por eso te doy la oportunidad de leerla todos los días. Te animo, porque esto es lo mejor que puede hacer por ti. El nuevo pacto es totalmente diferente. Vamos a dar un rapidísimo repaso. Empieza la carta de los Efesios diciendo, somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Al unirnos a Cristo tenemos todas las bendiciones de nuestra vida ahora presente, perdón de todos nuestros pecados. Somos hijos adoptados de Dios, somos herederos con Cristo Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo, somos personas que somos miembros de Cristo, que es el que domina todo el universo y es el más poderoso, y nosotros le tenemos como cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo y somos completos en él, dice Efesios. ¡Wow! Tú lee. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, capítulo 2, versículo 6. Y somos salvos no por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Hemos nacido de Dios, hemos pasado muerte a vida. Y ahora somos creados nuevos para buenas obras. Y mi vida personal es una vida de triunfo, de bendición, de llanura, una vida abundante. Otra cosa es que yo sepa cómo sacar el agua del pozo. ¿Entiendes? Cómo usar el Ferrari que tengo. Cómo usar esas bendiciones que tengo en Cristo Jesús. Estoy hablando metafóricamente, ¿eh? No tengo Ferrari ni tú. Y espero que lo tengas. Voy a orar para que no lo tengas. Porque sería malgastar. Pero, ¿me entendéis? Saber utilizar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Todas esas bendiciones hay que saber cómo sacarlos. Cómo aprovecharlos. Cómo descubrirlos, cómo creerlos y disfrutarlos. Si no, aunque lo tengas, eres miserable, porque no sabes disfrutarlo. Doblemente miserable porque lo tienes y no lo sabes utilizar. Ahora, yo tengo una iglesia, yo tengo una familia de Dios. Yo tengo dones en mi familia que me enseñan cómo hacer lo que Jesús dijo al final de su vida. Haced discípulos. ¿Cómo voy a hacerlo? En mi iglesia, dice Efesios, tengo dones para que me enseñen cómo hacer eso. Y cómo amar a Dios más. Y cómo amar a los hermanos. Y cómo amar este mundo perdido. Y cómo hablar de Dios y multiplicar el mensaje de Dios y el reino de Dios. Y colaborar. Y ser una persona con un carácter también transformado, cada vez más a la imagen de Dios.
Tengo un matrimonio que puedo decir que tiene propósito, porque no es que nos hemos enamorado, porque nos ha tirado este angelito una flecha de amor. No, 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 es que Dios nos ha guiado con un propósito, porque Dios quiere que mi matrimonio refleje el amor suyo con los suyos, hombre y mujer, Él con su iglesia. ¡Wow! Y me da la fuerza para ser fiel hasta el final y aguantar, porque tengo el poder de Dios para ello. Tengo autoridad en mi familia como padre. Dios me respalda, porque Dios pone autoridad y quita autoridad y hace respetar. Aunque el mundo sea como está, pero yo tengo el respaldo de Dios. Y la madre y los hijos tienen su lugar. El trabajo, yo trabajo para Dios, no trabajo para el jefe. Por muy malo que sea, bueno que sea, me da relativamente igual mientras que sea la voluntad de Dios que trabaje para Él. O que yo sea empresario. Yo trabajo como empresario o como empleado para Dios, que me recompensa en esta vida y en la venidera, si he trabajado para Él. Ahora, si he trabajado para mí y para mi jefe, no hay recompensa. Pero puedo tener recompensa. Y todo esto lo tengo en Cristo Jesús en ese nuevo pacto. Y tengo incluso, como he dicho antes, la unción del Espíritu Santo. O dice también, tengo la armadura de Dios contra todos los enemigos que hay visibles e invisibles. Y que tengo un yelmo de salvación, como está describiendo como un guerrero que está revestido de una armadura para estar firme y constante. Y yo tengo victoria garantizada contra todos los enemigos posibles e imposibles a lo largo de toda mi vida. Solo tengo que saberlo aprovechar y vestirme la armadura y mantenerla, evidentemente, bien pulida y en condiciones. ¡Wow!, ¿no? Así que terminando dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, la bondad y el amor me seguirán, y aquí está la palabra, me perseguirá todos los días de mi vida. No sé si os habéis dado cuenta que cantamos que la bondad de Dios me persigue. ¿Te has dado cuenta que lo dice? Que la bondad de Dios me persigue. ¿Te has dado cuenta que la canción le dice? ¿Sí? Qué raro, ¿no? Pero sí que es la idea. La palabra dice exactamente, el amor, la bondad de Dios me persigue hasta alcanzarme y terminar de hacer la obra para la cual empezó a perseguirme. ¿Qué te parece? Así es de bueno Dios, de paciente, de fiel, de maravilloso. Dios es bueno, es amor siempre en gran manera. Perseguido por la bondad y amor, es mi experiencia. Seguridad de futuro, dice, y en la casa del Señor habitaré. No dice a lo mejor, ojalá. A ver si el Señor cambia de idea y me deja pasar. No, habitaré para siempre. Seguridad. El que conoce a Dios y este Dios tiene una seguridad envidiable. Yo la tengo, por ejemplo, pero es envidiable. Jesús salva a la manera de Dios. Dio su vida por ti. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando le preguntaron cómo llegamos a estas casas que tú dices que el Padre tiene preparadas y que tú vas a prepararnos, dice, yo soy el camino. Soy. No lo que enseño, lo que soy. Relación, confianza, conocimiento, descubrir, permanecer, la verdad, no la tuya, la verdad y la vida. No la vida que tú quieres llevar, la vida que Dios ha determinado que es vida en abundancia, es Cristo. Por eso os invito a que hagamos lo siguiente, nos pongamos de pie ahora mismo y que tengamos un momento de encuentro. ¿Te das cuenta? No ha puesto reflexión. Por reflexión te pasa a ti un poco por la cabeza y ya te olvidas y dejas de reflexionar. Te pido que tengas un momento de encuentro con este buen pastor. Si tú eres creyente y tú ves que has empezado a creer a Dios a tu manera y cada vez te da menos importancia,
que estás cada vez más frío, más distante, menos interesado en cambiar y corregir tus errores, y realmente has dejado de tener este primer amor para descubrir a Dios porque quieres agradarle, pues te invito a que oremos ahora mismo y digamos, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor a tu manera y quiero experimentarte. Y si tú nunca has aceptado a Cristo, porque Jesús dice, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creyeron en Él, les ha hecho tener el poder, el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, por la fe, nacidos de Dios, no por sacramentos, no por esfuerzo, no por lo que otros han hecho por ti, sino por tu arrepentimiento, conversión y fe en Cristo.